Estoy muy agradecido a Fernando y a todos vosotros por darme la oportunidad de ver un poco lo que es una versión diferente de lo que creo que se comenta en España sobre el tema de Bitcoin, blockchain, las criptomonedas en general, ¿vale? Y básicamente la idea es que los que nos hacemos llamar maximalistas de Bitcoin creemos que el árbol no deja ver el bosque. Es decir, que mucha gente tiene la sensación de que, bueno, Satoshi Nakamoto, ¿no?, el fundador o el creador o creadores de Bitcoin, pues sí, dieron con la tecla con una tecnología muy interesante, pero que el propósito con el cual habían creado esa criptomoneda pues no se está cumpliendo, ¿no? Y básicamente lo que vengo a decir es que no es así. Yo creo que se está cumpliendo a rajatabla y que el objetivo es fascinante y muy mal entendido, ¿no? Y además hay mucho ruido precisamente por el hecho de no contar con un fundador que esté defendiendo esta idea original, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, podéis ver aquí un listado, ¿vale?, de todo lo que han sido las caídas de Bitcoin superiores al 20%, desde que nació esta criptomoneda. Es decir, ha habido un montón, ¿vale? La última del 70%. Entonces, bueno, digamos que desde la que veis señalada ahí, sobre todo la última, que es la de finales del 2013, bueno, la penúltima, grande, se puso de moda un poco la idea de que no, lo importante es blockchain, la tecnología que hay detrás, otras criptomonedas desbancarán a Bitcoin porque tienen otra serie de utilidades pues mucho más interesantes o más prácticas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces yo siempre cuando doy estas charlas empiezo explicando, para que empecemos todos desde el mismo lugar, qué es el dinero, porque muchísima gente se está poniendo a analizar todo esto sin tratar de entender efectivamente qué es el dinero, ¿no? Y el dinero no es más que un registro que trata de representar el valor lo mejor posible, es decir, lo que transaccionamos unos con otros, ¿no? Si yo te entrego un bien o un servicio a ti, espero que tú me reconozcas la deuda que contraes conmigo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, a lo largo de la historia, la manera que encontramos de hacerlo fue con un bien físico que digamos que representante, bueno, pues que sencillamente A en este gráfico pues ha entregado más valor que B, ¿de acuerdo? Y este menos que C, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que, por lo tanto, estamos con el dinero reconociendo las deudas que unos contraemos con otros a base de entregar valor, ¿vale? Este registro, digamos, este sistema de información es fundamental que sea lo más inmutable posible, ¿no? Y para ello, lo digo porque todos tenemos incentivos a hacer trampas, es decir, todos queremos, digamos que a lo largo de la historia ha habido tres maneras de ganar dinero, ¿no? Una es robándolo, otra es imprimiendo dinero y otra es, la menos popular, generar valor que otros, digamos, valoren y estén dispuestos a pagarte por ello, ¿no? Entonces, si conseguimos un dinero lo más inmutable posible, podremos al menos evitar las dos primeras maneras, ¿no? Lo cual me parece un gran avance. ¿De acuerdo? Entonces, que a lo largo de la historia, digamos que dimos con un dinero que se hace llamar el oro, que es el más escaso, el bien más escaso que existe en la naturaleza. De hecho, no es escaso, sencillamente es muy caro de extraer, ¿no? Entonces, además, bueno, otra serie de propiedades ideales para el dinero no las cumple tan idealmente como es la transportabilidad, la divisibilidad, ¿no?, la reconocibilidad, es decir, no es fácil de reconocer el oro, no, al menos a mí me la pueden pegar fácilmente, no es fácilmente visible, hay que fundirlo, ¿verdad? Y transportable, pues bueno, hay muchas otras cosas mucho mejor, más fáciles de transportar. Entonces, el problema más importante que Bitcoin viene a solucionar es el hecho de la impresión de dinero, efectivamente. Entonces, si os fijáis, cualquier gobierno que tenga unos ingresos de 100 y unos gastos de 105, el día de hoy tiene maneras de financiar esos 5 euros de déficit sencillamente a base de emitir unos bonos que el Banco Central, que se supone que es independiente, tiene capacidad de emitir a base sencillamente de comprar esa deuda externa, esa deuda que emita ese gobierno, ¿de acuerdo? Además, tenemos, de alguna manera, todos tenemos en la cabeza que es un disparate que Maduro ponga el precio a las naranjas o a la leche, ¿verdad? Nos parece un disparate que fije precios y, sin embargo, nos parece razonable que haya una entidad llamada Banco Central que se levante por las mañanas y sea capaz de determinar el precio de algo tan
fundamental para todos como es el dinero. Es decir, si os fijáis en la historia, el comunismo, el motivo más importante por el cual el comunismo ha fallado es porque una panda de gente muy creativa, cada X años, en varios países, piensa que es capaz de fijar esos precios y la oferta de los bienes y los servicios mejor que el mercado, ¿no? Y aun a pesar de ser, digamos, proved wrong, ¿no? Como se dice en inglés, constantemente, siempre viene un iluminado y decide, ¿verdad?, volver a intentarlo, ¿no? Entonces, por eso la primera cosa que quiero negar es el hecho de que una criptodivisa creada por un banco central sea una buena idea. Es decir, es un disparate, ¿no? La Bitcoin no es especial porque haya criptografía detrás o porque sea digital, sencillamente porque nadie lo controla. Eso es lo más importante, ¿no? Si un banco central sigue controlando software, puede decidir y mandarle al desarrollador de turno que aumente la masa monetaria. Es tan fácil como eso. Es una orden, es un telefonazo de Maduro y tienes 1.000 millones de petros más, ¿no? Entonces, resulta chocante que haya gente que defienda este tipo de medidas cuando es exactamente lo que lo hace malo, ¿no? Entonces, yo vengo también a desmitificar el tema de blockchain, es lo importante, porque es que verdaderamente creo que se está haciendo un análisis muy superficial sobre este tema. El único objetivo de blockchain es eliminar la necesidad de un tercero de confianza. ¿De acuerdo? Es el único, no hay otro, ¿vale? Entonces, blockchain por sí solo es un sistema de información enormemente ineficiente, lento y caro, ¿de acuerdo? Si no existe un tercero de confianza o una entidad que tenga incentivos adversarios a los tuyos muy claros para, digamos, alterar tu sistema de información, tus incentivos para montar una blockchain sobre tu aplicación o servicio deberían ser cero, exactamente cero. Es decir, cualquier base de datos es capaz de hacer exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Además, bueno, este es un dato de Deloitte, ¿no? Del 92% de los proyectos que se empezaron en 2016 relacionados con blockchain, pues básicamente no llegaron a final de año, ¿vale? Del 8% restante, mi pregunta es, ¿cuántos proyectos pensáis que verdaderamente han pasado a la fase de proyecto piloto o de prueba de concepto, digamos, con cierta adopción, ¿no? Y de los que pasan, ¿cuántos realmente son revolucionarios? ¿No? Porque yo sigo viendo proyectos y proyectos y proyectos y apenas veo productos comercialmente viables. Y de los que veo, la verdad, son un rollo macabeo. Entonces, no termino yo de ver la revolución por ahí, ¿no? En banca se está utilizando, en contra de lo que se suele decir, en realidad para lo que se está utilizando es para conciliar, sobre todo, sistemas de información que en principio no se hablaban entre sí. Pues eso, lo siento, sí, es verdad que blockchain puede solucionar un problema de conciliación, ahorrar costes y hacer pues, que determinadas operaciones bancarias pues, sean mucho más, digamos, económicas, ¿no? Pero si realmente queremos utilizar algo que nos permita eliminar un tercero de confianza, ¿por qué hacerlo sobre las blockchains que estamos acostumbrados a ver, que más bien son, digamos, productos de IBM, ¿verdad? Con a veces código cerrado, con una API que te conecta con esa blockchain en particular o con nodos que están ejecutados por empresas o grupos de empresas que tienen incentivos muy parecidos, ¿no? Entonces, ¿por qué, si queremos verdaderamente eliminar la necesidad de un tercero de confianza, ¿por qué hacerlo sobre una blockchain de segunda categoría, ¿no? En vez de sobre la de Bitcoin, que es la realmente descentralizada, que verdaderamente no controla a nadie, ¿no? Entonces, son cosas que yo no veo debate en España, entonces por eso yo es que estoy como encendido, ¿no? Yo me vengo arriba y digo, quiero que alguien me lleve la contraria y que me convenza de que yo estoy equivocado, ¿no? Porque es una visión que compartimos los que nos llamamos los maximalistas. Desgraciadamente en España somos 4, ¿vale? Y entonces, claro, estamos como en minoría, por eso estoy especialmente agradecido por esta oportunidad, ¿no? Digamos que Bitcoin es lo importante porque la única obsesión en el desarrollo de Bitcoin, ¿vale? En todo lo que relacionado con el desarrollo de Bitcoin es la solidez, la resiliencia, la robustez, eliminar vulnerabilidades, ¿vale? No necesita diferenciarse para ganar nuevos adoptantes. Es decir, todos estos proyectos de criptomonedas que veis siempre necesitan un poco vender, bueno, nosotros que somos o nosotros que hacemos unos smart contracts mucho más sofisticados.
o etcétera, etcétera. Entonces, claro, digamos que tienen equipos centralizados de marketing, que son aquellos que tratan de defender pues, el hecho de que pues pueden ganar adopción, ¿no? O sea, es decir, es una especie de posicionamiento marketingiano para tratar de ganar adoptantes. Claro, esto tiene el problema de que en el momento en el que tú necesitas equipos centralizados de marketing, de desarrollo e incluso invertir en publicidad, yo he visto anuncios de televisión de criptomonedas. O sea, si alguien me explica a mí qué tiene eso de descentralizado o de invulnerable, es decir, para un gobierno sería prácticamente inmediato arrestar al equipo de desarrollo de eso y acabas con la criptomoneda de inmediato, ¿no? Entonces, digamos que Bitcoin no necesita hacer trade-offs en lo referente a seguridad. Es decir, la seguridad es el único objetivo, ¿vale? Y digamos que los incentivos de todos los agentes que participan en Bitcoin están alineados para hacer que funcione de manera natural. Es decir, no necesitas hacer una ICO para financiar tus desarrolladores ni nada. No, sencillamente la gente participa porque quiere conservar el valor de sus Bitcoins en el tiempo, ¿vale? Bueno, entonces surge la pregunta típica de, pero entonces, ¿cuál es la killer app de Bitcoin? ¿Para qué sirve? ¿Para qué me sirve a mí tener Bitcoins? Bien, yo vengo a argumentar que el mayor, digamos, la killer app más interesante de Bitcoin es ahorrar en el largo plazo. Pero bueno, qué disparate, pero si tiene una volatilidad horrorosa. Vale, ahora explicaré por qué es así. Imaginaros, ¿cómo que ahorrar, no? Pues vosotros imaginaros que llegáis a la edad de jubilación, habéis ahorrado pues, 200.000 euros, por ejemplo, y queréis dejarlo a vuestros hijos o nietos pues para dentro de 10, 20 o 30 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual? Bueno, en primer lugar, hay una cosa que se llama inflación, que se come el poder adquisitivo de dinero, ¿no? De tu dinero. Entonces, para cuando lleguen tus hijos o nietos, mal, ¿no? A menos que sea muy bajita, como está últimamente, pero bueno, nadie te garantiza que no venga un gobierno ¿verdad? Incompetente o corrupto, no sé, tipo de algunos países, y que ocurran cosas que no deberían, ¿no? Luego están los creativos de Montoro, que vienen y te ponen un impuesto de sucesiones que te desmayas, ¿no? Entonces te quitan el X% de ese dinero y le llegará pues, mucho menos a tus hijos, a tus nietos, ¿no? Digamos que luego los españoles somos muy fans de conservar el valor de nuestro dinero comprando pisos, ¿verdad? Entonces nos endeudamos hasta las cejas, compramos un piso pensando que con suerte nuestros ahorros valdrán lo mismo o más dentro de pues, 30, 40 años, ¿de acuerdo? Pero desgraciadamente Montoro está ahí y sabe que cuando lo compras, cuando lo vendes o cuando lo alquilas te puede gravar, ¿no? Incluso por el mero hecho de tener el piso te cuesta dinero, ¿no? No solo en impuestos, sino también los costes de mantenimiento, con lo cual puedes argumentar que es una decente reserva de valor, visto lo que hay, pero no necesariamente estupenda, ¿no? Luego, bueno, pues acciones y fondos, a menos que seas pues, Warren Buffett, pues lo tienes un poco complicado, ¿no? También tenemos lo que suele ocurrir, bueno, pues que si quiebra el banco o se va el euro a donde se puede ir, el Fondo de Garantía de Depósitos pues te cubre hasta 100.000 euros. ¿De acuerdo? Lo que quiero decir con esto es que conservar el poder adquisitivo de tu dinero en el largo plazo es muy complicado hoy en día. Es enormemente complicado, ¿no? Y nos incentiva a consumir nuestro dinero porque pierde valor y, por lo tanto, ahorrar es muy complicado. Si os fijáis, en España las tasas de ahorro son ridículas, pero lo mismo ocurre en cualquier país de nuestro entorno, ¿no? El consumo es disparatado y, en cambio, el ahorro, pues no, ¿no? Entonces, ¿qué hemos tenido como la mejor reserva de valor hasta ahora? Pues ha sido el oro, ¿no? Es decir, el oro ha sido el valor refugio por excelencia, ¿de acuerdo? El oro ha sido la manera en la que países, personas y todo el mundo ha tratado de conservar el valor adquisitivo de su dinero a lo largo de largos periodos de tiempo. También tiene volatilidad, menor que la de Bitcoin, sin duda, pero a lo largo del tiempo es una muy buena reserva de valor, ¿no? Lo que pasa es que el oro tiene inconvenientes, ¿no? Es decir, el oro, como os decía al principio cuando explicaba, es menos escaso que Bitcoin. Es decir, el oro se extrae de la corteza en torno al 1 al 2% anual y además cada año se extrae más porque la tecnología mejora y nuestra capacidad para extraer oro mejora, ¿de acuerdo? Es menos divisible el oro, tendrías que fundirlo y esto no lo puedes hacer en casa. Es menos reconocible y sobre todo es menos transportable, es decir, hice una investigación y la Reserva Federal de Nueva York transfirió 300 toneladas métricas de oro hace 7 años aproximadamente, y por un valor de 13.000 millones de dólares.
¿vale? De Nueva York a Frankfurt, ¿vale? Al Banco Central. Esa transferencia costó 4,1 millones de euros y tardó 3 años. Es decir, meter todo el oro en barcos, me imagino los tanques llegando a, ¿verdad? Llegando a Alemania, ¿verdad? Hasta Frankfurt, ¿no? Entonces, en Bitcoin eso serían 60 minutos, si quieres tener todas las confirmaciones necesarias, y en torno a los 20, 30 dólares, ¿vale? Es decir, Bitcoin viene a competir con el oro, ¿vale? Tiene además otras ventajas, es decir, Bitcoin además es inconfiscable. Si tú haces los deberes, solo depende de ti. Si tomas las medidas correctas de seguridad, nadie te puede robar tus Bitcoins. Esto que quede claro, porque hay gente que me dice, pero si se han hackeado un montón de casas de intercambio. Vale, yo os pongo el siguiente caso. Si vais andando por la Puerta del Sol y sacáis 4 billetes de 500 euros y llegáis al final de la Puerta del Sol, si os roban, cosa harto probable, ¿de quién es la culpa? ¿Tuya o del euro? Pues esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Es decir, si tomas las medidas de seguridad correctas, nadie te puede robar tus Bitcoins, ¿vale? Y por lo tanto es inconfiscable, ¿no? Al contrario que el oro, que ha ocurrido en varios casos en la historia, ¿no? Y además es muy barato de almacenar. Es decir, tú, si quieres tener oro hoy en día, tienes que pagar mucho dinero para mantenerlo de manera segura, ¿no? El típico caso de los bancos suizos en los que, digamos, cuesta mucho dinero, ¿verdad? Típico James Bond, ¿no? Tienes que meter el dedito, el ojo, ¿no? Y eso cuesta muchísimo dinero de mantener y baja mucho, digamos, disminuye la capacidad para mantener el valor del oro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Bitcoin viene a competir con el oro. Este es básicamente el mensaje central, ¿no? Entonces voy a recuperar la tabla y ahora voy a añadir los precios, digamos, de todas las caídas, ¿no? Digamos, el tope durante cada caída y el suelo, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, digamos, vosotros viendo el suelo de todas estas caídas, por favor, ¿me puede explicar alguien si esto es una buena o mala reserva de valor en el largo plazo? ¿Qué opináis? Porque si tu horizonte temporal es de 3 meses o de 6 meses, te voy a dar la razón. Es una idea espantosa invertir en Bitcoin. Pero si tú mantienes, al menos hasta ahora, en plazos de 5 a 10 años, digamos, la performance de Bitcoin es extraordinaria, es espectacular, absolutamente espectacular. Entonces, a mí cuando la gente me dice volatilidad, pues por supuesto que tiene volatilidad, pero si tenemos en cuenta el pequeñísimo float de Bitcoin, es decir, que ronda el 1%, es decir, solo el 1% de Bitcoin se vende o se compra en un momento dado. Con lo cual, cualquier compra, digamos, de un orden de magnitud razonable o venta, automáticamente implica volatilidad, saltos. Y esto va a ser así durante bastantes años. Si eres capaz de soportar psicológicamente esta volatilidad, es una extraordinaria reserva de valor, ¿de acuerdo? 5 minutos, vale. Entonces, yo lo que os digo es lo siguiente. Existen de 20 a 30 trillones de dólares en cuentas offshore, ¿vale? Es decir, gente que activamente está buscando conservar el valor de su dinero, ¿vale? El mercado del oro es de 8 trillones, ¿no? El inmobiliario, digamos que esta es una estimación que he encontrado de alrededor de 210 trillones, hablo siempre de trillones americanos, ¿vale? Millón de millones, ¿de acuerdo? Entonces, de esos 210 trillones de inmobiliario, pues estimaciones que he encontrado son de que alrededor del 10 al 20% son como inversión, es decir, no para utilizar una vivienda como tal, sino como inversión, ¿vale? Y luego tenemos más de 60 trillones en productos financieros del estilo acciones, fondos, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta es, si poco a poco un poquito de este dinero empieza a llegar a la conclusión de que Bitcoin puede ser una buena reserva de valor, ¿qué pensáis que puede ocurrir? ¿Tenéis una idea? Porque el escenario que pintamos en nuestra empresa y que pintamos muchos de los maximalistas de Bitcoin es que parece una secta, ¿verdad? Es casi lo es, pero digamos por identificarnos un poco a los frikis del maximalismo, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros prevemos que puede ocurrir es que lo que suele ocurrir con un país cuando una moneda se aprecia mucho respecto a la propia es que haya huida de capitales, ¿vale? La única manera de huir, digamos, parar esa huida de capitales es estableciendo controles
tipo Venezuela, ¿vale? O subiendo mucho los tipos de interés, ¿no? Subir mucho los tipos de interés automáticamente significa parar tu economía y, por lo tanto, pues control de capitales pues, podría ser la alternativa que muchos podrían pensar. ¿Qué ocurre? Que Bitcoin no lo puedes parar. Son datos, ¿no? De hecho, aunque pares Internet, hay soluciones para enviar transacciones por radio. Entonces, realmente el escenario que pintamos es que la única manera para un banco central de una moneda débil de defenderse ante esto es incorporar Bitcoin a sus reservas, ¿vale? Y entonces, si esto pudiese ocurrir, realmente podría ocurrir en cadena un contagio, digamos, entre bancos centrales, lo que se llama un inverse bank run, ¿no? O sea, digamos, como una carrera bancaria, pero inversa, ¿vale? Para incorporar Bitcoin a tus reservas, ¿no? En ese escenario, pues ocurre lo que se denomina una hiperbitcoinización o un patrón Bitcoin, es decir, lo equivalente a lo que tuvimos con el patrón oro, pero en el patrón Bitcoin, es decir, monedas de todo tipo, siempre respaldadas por un dinero escaso, ¿vale? Para que conserve su valor, ¿no? Entonces, hay muchos argumentos en contra de si una economía deflacionaria es posible, etcétera, etcétera, y yo estoy encantado de resolver las preguntas que tengáis al respecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo para bancos y aseguradoras? Bueno, pues, en mi opinión, es el riesgo sobre todo para el Bank of International Settlements, el FMI y los bancos centrales, pero también para los productos de ahorro e inversión de los bancos y aseguradoras. Es decir, si existe una mejor manera de conservar el valor de tu dinero, hay muchos productos pues, que van a terminar básicamente ignorados, ¿no? El precio inmobiliario, si desaparece parte de la demanda como inversión, pues puede también bajar. Muy bien, de tiempo. Vale, es que estoy acelerando un poco, se me nota, ¿verdad? En caso de hiperbitcoinización podría también ser una amenaza para la financiación tal y como la conocemos, ¿no? Ahora, al reducir los incentivos para mantener una reserva fraccionaria, ¿no? Entonces, yo creo que estáis cometiendo un error, aquí es donde vengo a meter caña, porque yo veo muchísimos proyectos de blockchain, de digitalización, de apps, de todo tipo de cosas que permiten efectivamente mejorar la usabilidad, etcétera, etcétera, pero lo están haciendo sobre un producto que en mi opinión es malo y es el dinero inflacionario. Y sin embargo no veo movimientos en España o al menos quizá estén bajo el radar y no me he enterado, en cuyo caso me callo, ¿vale? Pero movimientos para posicionarse en el mundo de Bitcoin, ¿no? Y entonces a mí verdaderamente me llama mucha la atención, ¿no? Cuando un producto demuestre verdaderamente ser una mejor reserva de valor, el escenario más probable, en mi opinión, es que la gente huya del producto malo, por muy buena que sea la carcasa, ¿verdad? O el packaging, y se vaya al producto bueno, cuyo packaging no está haciendo más que mejorar, ¿no? Entonces, bueno, las otras criptomonedas, por terminar muy brevemente, quiero desbancar aquello de, no, es que pueden mejorar. Mirad, toda criptomoneda que defienda una determinada utilidad, ¿vale? Pues puede que tenga una utilidad estupenda, un smart contract, que no son como nos los venden por ahí, ¿verdad? No valen para todo. Pagos rápidos, todo lo que queráis. Hay un montón de criptomonedas que defienden un montón de utilidades espectaculares, ¿no? Pero aunque verdaderamente cumplan esas utilidades, no se van a acumular. Es decir, la gente tendemos a acumular un solo tipo de dinero, unos pocos tipos de bienes. No tenemos portfolios de docenas de inversiones diferentes, ¿no? Acumulamos una sola cosa y solo vamos a acumular aquello que mejor conserve nuestro valor. ¿De acuerdo? Entonces, es un enorme error pensar que de las 1.600 criptomonedas, porque van a permitir una utilidad espectacular, ese valor se va a apreciar. No, la utilidad no es lo mismo que el valor, ¿no? Estoy resumiendo un poquito. Y bueno, pues creo que básicamente creo que ya he dicho un poco todo. Yo creo que me posicionaría, si fuese un banco o una aseguradora, en desarrollar cosas alrededor de todo esto. Eso es todo. Yo creo que puedo acabar. Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, Adolfo. No sé si tenéis alguna pregunta. Ahí. Muchas gracias. ¿Encendidos? Sí. Oye, sí. Por generar un poquito más de polémica, ¿no? Bien. Que te gusta. Bueno, yo opino que, como hablabas de Venezuela, de Maduro, ¿no? O sea, estamos hablando de que Maduro establece el precio de la naranja por un tema de ideología, ¿no? Sí. Ya hemos visto que la ideología no funciona, que lo que funciona son las leyes que se rigen por la economía en los países. Sí, el mercado, sí. El mercado. Pero ¿qué pasa? Que el mercado o la democracia o el capitalismo, por así decirlo, también es corrupto.
Bueno, eso es discutible, es otro debate, caray. Como saques eso... Ok. Entonces, no es perfecto. No, no es perfecto. No es perfecto, pero bueno, es lo mejor que hemos podido... Es el mejor modelo que hemos que hemos encontrado. podido consensuar en miles de años. Sí. El ser humano y la civilización. Sí. A mí lo que me da miedo de Bitcoin es qué me garantiza a mí de que no sea corrupto. Porque por otro lado, de que no haya corrupción, porque está hecho por seres humanos también. Entonces, Pero que no haya corrupción, ¿qué quieres decir? Que ¿puedes ponerme un ejemplo? ahora te explico por qué. Sí. ¿Por qué? Porque tú dices que para transportar no sé cuántos lingotes de oro de un lugar a otro tarda meses Sí. y tal. Pero con Bitcoin en 60 segundos lo puedo perder todo, 60 ¿no? minutos. O 60 Perdón, minutos. 60 segundos, dices. Bueno, en 60 minutos... Que se puede perder todo, dices. Bueno, que se puede mover esa misma cantidad de dinero. En 60 minutos se puede mover esa cantidad de dinero. Entonces, te estoy contando un poco qué es lo que me da miedo a mí del por favor. Bitcoin, ¿no? Hace poco he estado en Ámsterdam también, en un evento, estaba escuchando a Steve Wozniak, que es uno de los fundadores de Apple, Sí. y él decía que sí, que le gustaba mucho, no sé si era Bitcoin o qué criptomoneda Bitcoin, estaba dijo. hablando. Lo digo porque lo he visto Sí, también. estarías ahí. Sí. No estuve físicamente, pero que lo he visto, sí, las declaraciones. Que ha dicho que muy bien, que él tenía 7 bitcoins en un banco, que es muy seguro y tal, pero es que se las han robado al banco, entonces... Se las han robado al banco. Al banco. Claro, Al sí, banco de él. pero es que, insisto, esto es decir, es culpa del banco. Es decir, ese banco es un desarrollador que ha hecho un desarrollo incorrecto. Si tú tomas las medidas, es imposible que nadie acabe con tus claves privadas. Nadie puede... La mayor parte de la gente está comprando bitcoins en bancos que mantienen, custodian las claves privadas por ti. Si tú utilizas ese banco, no estás utilizando Bitcoin como deberías. Es así de sencillo. La mayor parte de la gente lo está haciendo así. Y es la manera incorrecta. Perdona, por puntualizar. La pregunta es, ¿qué me garantiza a mí que dentro del manejo de Bitcoin no se pueda colar la corrupción? Si se ha colado la corrupción... A ver, creo que entiendo que cómo puedes evitar que, digamos, que no te la peguen o lo que sea. Básicamente porque tú te estás instalando un código en tu ordenador que es absolutamente transparente. Es decir, obviamente tienes que saber programar, pero si tú sabes programar vas a saber exactamente lo que hace tu ordenador. Entonces... Perdón, es que yo no sé exactamente lo que hace mi ordenador. Vale, entonces, no compres bitcoins, no compres bitcoins. Me considero joven y bastante avanzado en el sentido, pero lo que ocurre por detrás, lo que ha metido... Ni se te ocurra comprar bitcoins si no haces tu research primero. Es decir, ese es mi primer consejo. Nadie debería comprar bitcoins si no hace su research primero. Ese es lo primero. Es decir, yo estoy hablando de que yo ni siquiera estoy animando a comprar, por favor, que no, claro, a lo mejor como soy un fanático dicen, joder, que voy a comprar ahora mismo. No, ¿entendés? O sea, es decir, ni se te ocurra y ni siquiera se te ocurra comprar en todas estas casas de intercambio que hay por ahí. Es una buena manera de empezar y de formarte, ¿verdad? De comprarlos, si quieres 100 euritos, ¿vale? Y un poco por aprender. Pero ni se te ocurra meter cantidades de dinero que te puedas permitir perder si no haces los deberes primero, ¿vale? Es decir, yo llevo bastantes años en esto y ahora me considero preparado, ¿entiendes? Pero no me lo consideraba al principio en absoluto. Y de hecho al principio creo que metí más de lo que hubiera debido meter en aquel momento. Entonces, es decir, es un craso error. La corrupción, ¿cómo se evita? Con transparencia. El software es absolutamente abierto y visible para cualquiera que quiera verlo. Igualmente la blockchain también. Tú puedes ver cualquier transferencia que se haya producido en blockchain en los últimos 9 años. Desde que nació, vaya. Responde tú. De todas maneras, Adolfo va a estar por aquí, o sea que en el café también podéis seguir hablando. Si queréis, sí. Pues muchas gracias, Adolfo. Un aplauso para él. Gracias.